Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo en El Sembrador, Nueva Evangelización, en ESNE. Estamos en Aguatepec, Cuernavaca, Morelos, en la Casa de la Recolección, y estamos ofreciendo este programa para ustedes hoy con un invitado muy especial. Él viene desde el Reino Unido, es un agustino recoleto. Fray Carlos Abajos, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Carlos Abajos ha tenido diversos trabajos, labores en la Orden, en la provincia de San Nicolás de Tolentino, especialmente en España, México y ahora Inglaterra. Sí. En España trabajó durante varios años en la pastoral vocacional. La pastoral vocacional. Y sí, pastoral juvenil. Y pastoral juvenil. ¿Cómo se trabajaba? ¿Qué años eran? Los años 80, ¿no? Sí, exactamente. Era desde el 88 hasta el 92 estuve. Primero directamente los 2 años primeros trabajaba la pastoral vocacional y juvenil, y la otra ya estaba un poco más integrado en un colegio en Zaragoza, Romareda, donde trabajamos sobre todo la dimensión pastoral dentro del colegio, que también una aventura muy hermosa. ¿Cómo se trabajó en aquel tiempo con aquellos jóvenes la dimensión pastoral en un colegio católico en España? Mucho teníamos la facilidad de poder celebrar el sacramento de la comunión y de la confirmación, lo cual nos daba unas garantías de poder contactar con ellos, a la vez también con los padres. Aparte estaba escuela de padres, y luego normalmente hacíamos con cada salón de clase una experiencia de salir fuera a una casa donde les dábamos, pues, en base a dinámicas y actividades, pues poder un poco plantearse oportunidades del sentido de la vida y también el sentido de lo que es la vocación. En la pastoral vocacional era ya difícil en aquel tiempo trabajar con niños, con jóvenes. ¿Percibías tú que algo iba a pasar a futuro? Sí, de hecho, cuando yo estaba trabajando allá, era un poquito el momento en el cual se estaba empezando a dejar lo que era de niños, porque parece que no tenía sentido en ese momento y se abría la oportunidad de descubrir otras oportunidades, en este caso ya con jóvenes, y de hecho a partir de ahí se fueron dando esos pasos para trabajar más directamente con jóvenes. De ahí saltamos a América, México. De ahí saltamos a América, a Chihuahua. Y desde aquí saludamos a la gente de la parroquia de San Martín en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que nos ven. Ahí te tocó formar una comunidad parroquial, literalmente, ¿no? Empezamos como parroquia, oficialmente fue en diciembre del 95, yo llegué el 7 de enero del 96 y me pasé 7 años y medio en esa parroquia como primer párroco, y me tocó, pues, construir comunidad, y la verdad tengo una experiencia súper hermosa. Yo la llevo en el corazón como algo súper grande, porque fue algo muy, muy especial. Me tocó en un momento de la vida oportuno, la edad que tenía, yo llegué con 36 años, y era, vamos, increíble. Empezábamos a hacer actividades de todo tipo, la respuesta de la gente, una gente increíble. Por eso yo suelo decir que mi pueblo es Cuauhtémoc. Suelo decir así, ¿no? Y muy bien, involucrábamos cantidad de gente en todo lo que había 2.000 niños en el catecismo, confirmaciones 450, empezamos a organizar la pastoral. Bueno, primero me tuve que detener en ubicarnos nosotros dónde vivir, que no teníamos. Yo viví el primer año en una carpintería, durante el día trabajaba en la carpintería, y luego tenía una cocinita con dos recámaras con baño compartido. Después tuvimos que construir los salones, oficinas y salones, porque al principio un señor vecino allá nos dejó un espacito y yo muchas veces atendía a la gente en la iglesia porque no tenía otro espacio, pero después ya construimos unas oficinas y salones que la verdad quedaron muy bonitos y la gente se sentía muy orgullosos de eso. A partir de ahí nos dio la oportunidad de empezar a construir lo que es la comunidad. Ya había algo físico, ahora la comunidad, y integramos lo que era la evangelización, y tuve, pues, muchísima suerte, gracias a Dios, porque la respuesta de la gente fue súper maravillosa. Se empezó a construir una comunidad y cualquier cosa que hacíamos nos venía muy bien. Por ejemplo, iniciamos después todo lo que era el equipo vocacional. El equipo vocacional era increíble, porque cualquier actividad que fuera a realizar tenía el respaldo de toda nuestra comunidad, todas las comunidades. Cualquier actividad que hacemos. Relato una, por ejemplo. En Cuauhtémoc todavía se acuerdan cuando formalizamos la primera kermés parroquial, una parroquia, cada uno hacía en sus templos. Y recuerdo que la gente me dijo que no era una kermés, que era una feria, porque había salido demasiado grande. O sea, había demasiada gente, demasiado todo, pero es una experiencia muy, muy buena.
Más experiencias que tengas, me imagino que allí implantaste un estilo pastoral y un método pastoral para que fuese una comunidad viva. De hecho, yo considero que son los pilares del encuentro con Jesucristo a través de evangelización, para luego en comunidad poder crecer y compartir, y después poderles llegar a los otros a través de un ministerio, un servicio en el cual realizamos. Y yo la verdad la experiencia la tengo como muy grata, muy hermosa. En ese tiempo, y como ahora, porque yo creo que las veces que he estado por ahí, se ve que hay sed de Dios. ¿Es factible ahí un centro de espiritualidad? ¿Se puede hacer un centro de espiritualidad, de evangelización, en donde la gente atraiga más gente? No en el sentido proselitista, sino más bien testimonial. Yo considero que en concreto Cuauhtémoc es un potencial enorme, porque hay gente que sabe responder muy bien, y si tú le ofreces oportunidades con calidad, como nosotros podemos ofrecer toda esta espiritualidad agustiniana, creo que es un área que puede responder y bien, y es algo por lo cual debemos apostar. En Ciudad Cuauhtémoc decías hay pastoral vocacional, el Papa nos decía, oigan, que hay que trabajar la pastoral vocacional. ¿Cómo has trabajado tú la pastoral vocacional en Cuauhtémoc y en México, ¿no? En la parte oriente de la ciudad, en Pantitlán? Básicamente lo hacíamos a través de los equipos de animación vocacional y después ya en coordinación un poco con todo lo que realizábamos en la Vicaría de México-Costa Rica. Entonces, a partir de ahí elaborábamos ciertos materiales, actividades que después íbamos implantando en todo, porque yo me acuerdo, ahora que estoy oyendo lo de la expedición vocacional, en aquellos tiempos en Cuauhtémoc yo lo hacía. En la parroquia se hacía una semana vocacional en la cual nos apoyaban los postulantes de Calzada del Hueso en México, y teníamos en una iglesia hora santa vocacional, en otra Eucaristía vocacional y en otra Rosario vocacional. Era un poco a nuestro estilo, lo hacíamos entonces, ¿no? Y recuerdo también en Ciudad Chihuahua, cuando estuve un poquito antes, en Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, allá hacía el mes de junio mes juvenil, para un poco trabajar en base a talleres, charlas, actividades y apoyado también en los postulantes. Luego hay una sed de Dios y en general, ¿no? Tanto en los jóvenes como en los adultos. Carlos, tu experiencia en la Ciudad de México, ¿cómo fue? La Ciudad de México tuvo para mí una aventura muy buena, porque estábamos muy en contacto con otras comunidades. Y entonces estabas un poco, no solo a tu aire, sino que te coordinabas a la hora de actividades, de proyectos comunes, y eso era enriquecedor, porque por ejemplo cuando estaba yo en Chihuahua era un poquito más mi realidad propia, ¿no? Pero aquí ya era, aparte estaba contigo, entre otras cosas, estabas trabajando por ahí, ¿no? Y íbamos no solo en la Ciudad de México, sino pues cuando estábamos un poco apoyando en Costa Rica también, animando a nuestras comunidades a poder atender esa realidad. Fueron años también en donde se trabajaba ya más con la Iglesia arquidiocesana. También es cierto eso, sí. Me acuerdo que estabas trabajando con Monseñor Felipe Tejeda, sí, en la tercera vicaría. Pantitlán, ¿qué recuerdo tienes tú de Pantitlán? Pantitlán. Sagrado Corazón, Colonia Pantitlán, el oriente de México, de la Ciudad de México, muy cerquita del aeropuerto. Sí, yo lo primero que tengo es que decía que era más que una jungla, una selva, porque era impresionante todo, incluido la colonia de Pantitlán, ¿no? Pero en realidad muy bien, porque yo en los lugares que he estado básicamente siempre he tenido mucha gente, no solo en la iglesia, sino en actividad y posibilidades, ¿no? Y en Pantitlán también, desde luego, en el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Alguna anécdota que tengas de la colonia Pantitlán, de evangelización? No, tengo una anécdota que me sale ahora, y valía para entonces. Una vez me preguntó una señora que era por allá de las Lomas y todo eso, ¿en dónde vive usted? Y yo le dije, en la ilustre colonia de Pantitlán. Y me dijo, ¡ay, qué feo! Y le dije, señora, en el Distrito Federal y alrededores roban en todos los sitios, pero en Pantitlán usted ve gente en la calle. Entonces, ahora no sé cómo es. Y era bonito porque a pesar de toda la cierta inseguridad, tú tenías contacto con la gente en la calle y los veías y los podías tratar. El documento de Aparecida nos habla de una conversión personal, comunitaria y pastoral. Curiosamente, tú has trabajado en un sistema en donde de nueva evangelización se centra todo en la conversión y a partir de ahí en una vida en comunidad y un trabajo en unos ministerios de la parroquia.
echando la vuelta atrás y no siendo empresario, sino pues desde Dios, ¿no? Y viéndolo desde esa realidad de Dios, ¿cómo puedes ver ese trabajo evangelizador tanto en Cuauhtémoc como en el Sagrado Corazón en la colonia Pantitlán? Es decir, a día de hoy puedes decir, bueno, valió la pena, creo que este sistema estoy convencido de él. Yo creo que sí vale la pena, porque algo hermoso que tiene nuestra realidad de ser religiosos es que tú tienes inquietudes y contactas con inquietudes en la gente, y eso va produciendo una transformación, y entonces eso vale la pena. Cuando la persona sabe encontrar que hay un horizonte diferente y una posibilidad distinta y favorable mejor, entonces pues eso es una inmensa grandeza. Y yo reconozco que sí, puedo decir que a lo mejor hay otros sistemas que son buenos también y eso, pero es totalmente válido. Y considero que técnicamente es muy bueno, ¿eh? El sistema este de evangelización es muy bueno en los contenidos, en las formas, etcétera, etcétera. ¿Este sistema se puede trasladar a Europa o nada más es un sistema para el contexto latinoamericano? Yo creo que siempre se puede traducir, porque está atendiendo a los valores básicos del Evangelio. De hecho, cuando se habla del querigma, esa palabra que suena, ¿qué es eso del querigma? Y yo la traduzco para que se sepa qué es. Mi traducción del querigma es la exquisitez del Evangelio. O sea, si usted tiene que coger el Evangelio y ver qué es lo más bonito que se me va a explicar ahí, eso es lo que te vamos a transmitir. Y eso tiene que ser ayer, hoy y siempre, porque no veo otra realidad. Los testimonios que has acompañado a lo largo de estos años pastorales en América Latina, ¿qué te han dejado a ti como persona, como Fray Carlos Abajos? A mí me deja lo que he dicho, cuando tú puedes contagiar a una persona y eso que estás intentando transmitirle es Cristo y descubre que tiene un valor aunque antes no tenía, eso es súper grandioso y por eso merece la pena todo lo demás. O sea, todos los esfuerzos que puedes hacer tienen sentido por la oportunidad de ver un corazón sonriendo de manera diferente. Para mí eso tiene un valor inmenso y es lo que más me llena. Mi felicidad es poder descubrir que la otra persona está feliz. Bueno, pues vamos un momento con el equipo de Resumen AR, me están diciendo que ya están preparados, vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR que nos ha facilitado las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en El Sembrador, Nueva Evangelización, usted está viendo Valores de Acero. Nos encontramos en la Casa de la Recolección, en Aguatepec, Morelos, un lugar para retirarse, descansar, hablar con la palabra de Dios, hablar de Dios y con Dios. Y eso es lo que estamos haciendo también aquí con Fray Carlos Abajos. Agustino Recoleto nos ha explicado pues el trabajo que ha tenido en América Latina y en concreto en México, también algo en España, y ahora yo quisiera que nos compartiese, Fray Carlos, ese trabajo que está haciendo con todos los latinoamericanos, pero en Londres, en una ciudad que es cosmopolita, una ciudad grande, bonita, pero también fría, llena de mucha soledad, de anónimos, en donde te toca encontrarte con la gente y fomentar la cultura del encuentro. Efectivamente, estoy en Londres, que es una ciudad bien curiosa y la experiencia está resultando muy especial porque recuerdo que después de 18 años en México, cuando le digo a mi hermano que me iba a Londres, me dice, pero estás loco, ¿cómo te vas a ir ahora a Londres? Y le dije, ¿y qué es mejor y qué es peor? Y fui sin saber muy bien a qué, capellanía latinoamericana, ¿qué es eso? Y eso que yo había estudiado lo que era capellanía, bueno, ahora ya sé que son, de hecho en Londres hay, por distintos países, hay sacerdotes, bien diocesanos, religiosos, encargados de sus connacionales, ¿no? Y hay de todos los países, de la mayoría de África, de Asia, de Europa, de casi todos, pero curiosamente de América Latina se llama capellanía latinoamericana y yo tengo de todos los países de Latinoamérica. Ese es donde estoy ahora. Llevo 8 años ahí. ¿En dónde está esta parroquia? Está
Se puede decir que es en el centro, está en Vauxhall, cerquita de Victoria Station. El metro... Metros está muy bien comunicada. Fíjate que nosotros estábamos en Londres, un poco en la zona norte de Portobelo, Kensal, y también en Wembley, en donde estaba la parroquia, pero en el año 2003 vieron que había bastantes latinos que estaban ya radicados en Londres, y entonces hicieron con las autoridades, con los obispos, el cambio de poder pasar a esta zona donde nos ofrecían una parroquia. De hecho, en el lugar donde nosotros estamos ubicados como base, aunque atendemos 8 lugares, solo con las 2 primeras misas que nos viene la gente a la Catedral de San Jorge, no la de Westminster, la de San George, y la de Santana, donde estoy yo, ya es la primera misa 600 personas, en la segunda 500 y pico. O sea, ya solo con eso ya tendríamos trabajo para poder. Una cosa que me llamó la atención cuando llegué a Londres y no sabía muy bien qué me iba a encontrar, era que estaba la familia entera. Porque claro, yo comparaba un poquito con la realidad de Chihuahua y México, donde sobre todo iban ellos a Estados Unidos y en la medida posible pues llevaban a uno más, pero no, aquí era la familia. Y de hecho es increíble, nosotros hemos tenido este año casi 200 niños en la primera comunión, en confirmación hemos tenido 100, lo cual quiere decir que hay un porcentaje bastante de gente a la cual tenemos que atender. Ustedes se mueven desde Vauxhall a otros lugares. ¿Cómo existe esta atención a la capellanía latinoamericana? Es decir, al mundo latinoamericano, ¿cómo atiende un Agustino Recoleto todo este mundo? Tenemos que empezar por lo más básico. Lo básico es poder atender un poco lo que es de papeles de oficina. Tenemos mucha demanda a nivel de bautizos. Bautizos, qué sé yo, ¿cuántos podemos tener al año? Aproximadamente 150 o así, o algo más, casi 200. Pero luego vienen las comuniones hay que preparar a los niños, aprovechamos al tiempo que están las comuniones de formar a los papás. Mientras se está formando a los niños, nosotros formamos a los papás. Y luego también algo semejante con confirmación. Entra también la dimensión de matrimoniales, acompañamiento prematrimoniales, todo lo que son papeleos, en todo esto lo que es sacramental. Y después el siguiente paso es evangelización, de ahí vamos detectando personas que se nos conectan. Es muy curioso cómo especialmente los papás de los niños de la comunión te van confesando cómo se habían descolgado de la Iglesia Católica y están reconociendo ahora que es su casa. Y con la oportunidad de poder atender a los niños o a los jóvenes, están ahí y buscan y quieren algo más y participan también. Entonces, ahora mismo estamos pensando cómo poder redimensionar eso, especialmente a través de nuestra espiritualidad Agustino Recoleta con los CEARES. Ajá. Yo te decía antes que las iglesias estas son lugares de encuentro. Totalmente. ¿Cómo vives tú este encuentro de los latinoamericanos con sus raíces con la Iglesia Católica? Acabas de comentar con los papás de primera comunión, pero el sistema inmigratorio, ¿no? La inmigración en Londres y especialmente en el mundo anglosajón no es bien vista. Ya. Nosotros hemos tenido una afluencia muy fuerte de latinos que han venido a través de España. Especialmente se dio el pico 2013-14, ahora está un poquitito más tranquilo, pero sigue llegando gente. Son personas que vienen con papeles y pasaporte español, lo cual les facilita poder entrar a trabajar y a todo eso. Pero es admirable cómo te cuenta la gente y dice, padre, yo tenía una casa, tenía un coche, un carro, tenía una vida, y he llegado aquí a Londres a empezar de cero y a poder buscar 2 horitas para limpiar aquí, otras 2 para allá, etcétera, etcétera. Entonces, ese choque es muy fuerte. La comunidad nuestra te da una oportunidad de lugar de encuentro, especialmente después de las misas siempre es muy costumbre pues, poder poner un cafetito, algunas cositas donde ahí vas compartiendo y donde sabes que hay un pequeño foro donde poderte expandir. Hay otra serie de actividades a nivel que no son religiosos donde también la gente se puede empezar a encontrar. Pero nos sucede bastante eso, gente que necesita venir. Y luego una característica muy especial, ellos lo dicen mucho, todos dicen, la misa en español sabe mejor, en inglés no, en español sabe mejor, o sea, por eso ellos acuden a
a nuestras iglesias, principalmente eso, y luego pues tienes que atender a gente que te llega prácticamente sin nada, que tienes que apoyarle económicamente, sobre todo al principio, para que eche a andar, para poderle encontrar una vivienda, tratar de apoyarle en un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pues vamos buscando esas oportunidades. Pero también ustedes en Londres están en otros lugares, en Exeter, en la diócesis de Plymouth, Honiton, que es también como un centro de espiritualidad. ¿Nos puedes comentar qué están haciendo también allá los agustinos recoletos? Es una casita que tiene pues como para 32 personas capacidad, entonces ustedes se puede pasar una semana, un fin de semana, y parte de las actividades son con sentido agustiniano. Agustino Recoleto, entonces se puede dar esa formación que es nuestra. Luego también trabajan bastante lo que es la promoción a nivel de lo que es Santa Rita, para lo que son un poco bibliografías y conocimiento del agustiniano, ¿no? Y tienen muy desarrollado también la fiesta de Santa Rita, donde tiene una incidencia sobre todo en la comarca y un poco más amplio. Pero es un lugar para poderse encontrar y muy agradable, porque Inglaterra tiene los entornos muy bonitos, siempre con verdecito y todo así, muy bien. Inglaterra es un país anglicano, ¿sí? Con un pensamiento anglosajón total, los anglicanos, en donde también hay iglesias protestantes. ¿Ustedes viven también esta labor y trabajan en esta labor ecuménica, o la capellanía latinoamericana se centra solo y exclusivamente en el mundo latinoamericano? Nosotros como capellanía nos centramos prácticamente en eso, porque bastante tenemos con eso, ¿no? Pero hay algunas pequeñas cositas donde se maneja algo de ecuménico, pero prácticamente nosotros... Por ejemplo, allí cómo se celebra la Semana de la Unidad de los Cristianos, de oración por la unidad de los cristianos. No tenemos nada específico a nivel de lo que son las diócesis, porque en Londres hay 3 diócesis que nosotros atendemos en las 3. Ellos pueden organizar determinados encuentros o eventos de oración, pero tampoco son muy frecuentes. Hay mucho respeto y todo, ¿no? Pero no suelen ser muy frecuentes. Bien, has venido a México a una reunión de espiritualidad, de centros de espiritualidad Agustino Recoleta. ¿Qué te llevas y qué proyectas hacer sobre la espiritualidad Agustino Recoleta en la capellanía latinoamericana, en Londres, en el Reino Unido? Mira, son los caminos de Dios, porque yo recuerdo que antes de saber que venía a México, que fue una auténtica sorpresa, yo con Fray Gerardo, que estaba acompañándome en la comunidad, ya habíamos decidido que teníamos que dar formación, y formación agustiniana sobre todo. Y entonces esto me está ayudando a encauzar opciones y posibilidades y no sentirme solo, sino reconocer que hay un respaldo, todo lo que es la red SEAR y todos los diarios que me van un poco apoyando, nos van apoyando y canalizando para poder transmitir algo que es muy nuestro y que podemos y debemos hacerlo con toda tranquilidad, orgullo y categoría. ¿Y alguna acción que tú creas, que estés visualizando, esto cabe para ellos? Yo creo que ahora, para empezar, tenemos que manejar esta dimensión espiritual agustiniana a través de talleres de oración agustiniana, algo de formación bíblica y algo de San Agustín, y luego también un poquito en versión social, algunos aspectos. Aparentemente, en formación humana también debemos y podemos hacer, pero ahora primero necesito encontrar personas cualificadas y capacitadas, porque allá en Inglaterra no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Tiene que haber un cierto control y cosas como en muchos otros lugares, ¿no? No es que sirva, pues yo voy a salir a dar un taller de lo que sea, no. Hace falta tener algo y lógicamente necesitamos primero formarnos nosotros para poder formarnos como equipo, como gente para poder desarrollar. Pero yo creo que sí se pueden hacer oportunidades, porque tenemos gente que si le podemos ofrecer opciones van a responder. Juventudes Agustino Recoletas hay en Inglaterra. Hay en Inglaterra, sí. ¿Cómo están trabajando ahí los jóvenes? Ellos tienen normalmente su sesión los domingos en la mañana, luego participan en la Eucaristía y tratan de participar en las actividades generales que tiene la capellanía, haciéndose presente en festividades, en eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos normalmente son así y luego pues hay momentos en los cuales se celebran alguna vigilia juvenil, etcétera, etcétera. La capellanía latinoamericana, dices papás, comunión, confirmaciones, jóvenes, pero también habrá personas mayores, ¿o son las menos? No, hay también personas mayores, sí.
Y más que tenemos que llegar. Por ejemplo, ahora, el otro día les convoqué a ver quién quería ayudar a visitar enfermos y personas solitarias y me salieron como 40 personas que quieren trabajar en eso. Bueno, lógicamente hay que prepararlas, capacitarlas y todas, ¿no? Y es verdad, existe esa opción también de que hay mucha gente mayor, incluso latinos. ¿Cuántos religiosos están atendiendo ahora mismo esta capellanía? Ahora estamos 3, el superior es inglés, bueno, inglés no es de Belfast, pero bueno, también creo que puede involucrarse en esta tarea, más luego tengo otros 2 que nos están ayudando desde otra comunidad en Londres, 2 mayores. O sea, hay varias comunidades en la ciudad de Londres. En la ciudad de Londres son 2 comunidades, la de la capellanía en Santana Vauxhall y luego una en Kensington. Que decías que trabajan en las 3 diócesis. En las 3 diócesis. Yo hay veces que digo misa en las 3 diócesis. El mismo ¿Es complicado el trabajar en diócesis distintas desde una misma capellanía o se facilita? No es complicado porque los obispos consideran un valor muy fuerte todo lo que son las capellanías, porque además la Iglesia Católica en Londres tiene una fuerza, especialmente, tú imagínate la cantidad de nigerianos, etíopes, de todos los países, de Asia, de Europa y tal. Entonces, dan una vitalidad con su tono particular, especial, pero dan una vitalidad. Entonces, favorecen y apoyan mucho todo esto. De hecho, nosotros trabajamos en parroquias inglesas prestadas. Ellos tienen sus servicios y después nos dejan la opción de poder decir la misa, poder utilizar algo sus salones para catecismo y así. Y normalmente encontramos mucho respaldo y apoyo en todo eso. Carlos Abajos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos el trabajo que haces en Londres, en la capellanía latinoamericana, acompañando a todo el pueblo latinoamericano que ahí está. Gracias por ese trabajo, a ti, a la comunidad, y gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, gracias a ti, gracias a Dios que nos permite estas oportunidades de poder compartir lo que es nuestra aventura. Así es. A Jesús. Así es. Muchísimas gracias también a ustedes que nos siguen. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.